Guillermina Solano, pertenezco al grupo 1 y en esta ocasión pues les estaré hablando de lo que es la conducta. ¿Y qué podemos decir de lo que es la conducta? La conducta indica lo que es el actuar de un sujeto o de un animal frente a determinados estímulos, los cuales son internos o externos. En psicología, la conducta humana refleja todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos o esencialmente en las acciones que nosotros hacemos. La conducta se deriva del vocablo conducta y tiene como base biológica lo que refleja, lo cual indica las formas, los métodos y la ejecución que son las funciones vitales de cada organismo. De ahí la conducta es moldeada por el entorno o por los procesos internos y los estímulos que se crean en ciertos tipos de comportamiento. En una sociedad podemos decir que los ciudadanos se rigen por códigos, normas, protocolo, por lo que le envuelve en sí la misma cultura, por el lugar o por la situación. Cabe destacar que la educación va a variar según la región y según el entorno o la forma como se haya desarrollado el individuo. En la educación podemos ver que podemos tener diferentes tipos de conductas, las cuales se refieren a la forma de actuar, lo que puede quizás repercutir en la salud psicológica, tanto en el niño como en el entorno completo donde él se desarrolle. El individuo tiene lo que es la forma o la manera de actuar de una forma agresiva, de una forma pasiva, puede ser asertiva, esa conducta puede ser abierta, esa conducta puede ser amistosa o también puede ser antisocial. Lo cual esto indica que según cómo el individuo haya sido orientado, así mismo va a reflejar su conducta. Nuestro querido y amado Frederick Skinner decía que habían dos tipos de conducta. El psicólogo, como acabo de decir, Burgos Frederick Skinner, se refería a dos tipos básicos de conducta. La conducta de reacción voluntaria, que la cual reflejaba y respondía a diversos estímulos. Y la conducta operante, que es todo lo que hacemos y lo que genera respuesta, tanto de una manera observable. De esta manera se puede distinguir conductas las cuales se manifiestan en conductas escondidas. Y en ese sentido, la conducta es aquella que genera respuesta visible y lo que es la conducta escondida se refiere a aquellas que son consideradas mentales, la cual, anterior a la conducta operante de Skinner, pudiéramos decir que ahí podemos diferenciar las dos conductas de las cuales acabo de hablar. Vuelvo a repetir que Skinner decía que había dos tipos de conducta. La conducta de reacción voluntaria, que responde a diversos estímulos, y la conducta operante, que todo lo que hacemos que genera respuesta, por lo tanto podemos decir que es observable. Hasta aquí mi participación. Espero haber podido brevemente explicar lo que es la conducta del ser humano. Bendiciones. Muy buenas noches, mi nombre es José Antonio Modesto Rosario. Mi matrícula es LR2030480. Pertenezco al grupo número 1 y en esta ocasión le estaremos hablando de lo que es el análisis de conducta. El análisis de conducta es la ciencia natural de la conducta que busca el desarrollo de un sistema organizado de conceptos y reglas verbales con bases empíricas que permiten que los fenómenos conductuales se puedan predecir e influir con precisión, amplitud y fondo. Al estudiar el contexto actual y el contexto histórico
en el que evoluciona el comportamiento de los analistas de conducta, se esfuerzan por desarrollar conceptos analíticos y reglas que sean útiles para predecir y cambiar el comportamiento de una verdad de entornos. Los principios de conducta mejor establecidos de este tipo son aquellos relacionados con el acondicionamiento clásico y el operante, como lo es el principio de reforzamiento de la conducta de B.F. Skinner. La unidad analítica principal del análisis de comportamiento es la operante. Un análisis operante define el comportamiento en términos de su relación con eventos y consecuencias antecedentes. El aprendizaje se entiende como una función de la interdependencia característica. De cuanto hasta aquí, Dios me le bendiga mucho. La paz de Dios con cada uno de ustedes. Buenas tardes, queridos compañeros y compañeras. Quien les habla, el licenciado Erickson Bruno Merán Batista, quien estará hablando un tema muy interesante en estos momentos, el cual se trata de los antecedentes del análisis funcional de la conducta, para que podamos entender sus orígenes y su historia del mismo. La historia del análisis funcional, tanto como un concepto como un procedimiento, se remonta a los primeros días de la disciplina del análisis del comportamiento aplicado e incluso a los primeros días de la investigación básica en el análisis del comportamiento, que formó la base para el análisis del comportamiento aplicado. De hecho, no es irracional afirmar que la historia del análisis funcional está inexplicablemente ligado a la historia de la disciplina del análisis del comportamiento aplicado. La disciplina, por otra parte, la disciplina general de este análisis del comportamiento aplicado y los conceptos y métodos de análisis funcional se han construido sobre la base conceptual del acondicionamiento operandi, y como se han hecho avances en los ámbitos básicos y conceptuales de dicho análisis, se han realizado nuevos ajustes en el área de aplicación. También se podría decir que el análisis funcional ha sido considerado por muchos autores como un equivalente a la evaluación conductual, aunque más bien se refiere a la parte de este que trata de identificar las partes funcionales entre la conducta y sus antecedentes y consecuencias. También, según Jaime, en el año 1990, el análisis funcional es el análisis funcional de las relaciones causales que se pueden controlar en un conjunto de conducta de una persona. Esto trata como un objetivo principal que el análisis funcional es hacer hipótesis con relación a determinar que la dificultad, por tanto, el uso de comportamientos adaptativos
diagonal o conocer las diferentes variables que mantienen un comportamiento inadecuado, problemático en una persona. Se cumple, y según Carr, en el 1997, el análisis funcional de la conducta poco importa en sí mismo. Lo importante es por qué se da en el ser humano. Más que la topografía de la conducta, nos interesa el funcionamiento que ésta puede hacer en el ser humano. Y cuando hablamos del funcionamiento de una conducta, nos referimos tanto a lo que aporta esta a la persona que lo hace. Estas consecuencias de un mal comportamiento son normalmente las que los mantienen en función positiva o negativa. Es cuanto. Esperando que esto le haya gustado y que hayan entendido lo que se ha querido explicar sobre los antecedentes históricos de del análisis funcional de la conducta. Pasen feliz resto del día. Muy buenas noches. Mi nombre es Stephanie Donestor Ortega. Matrícula LR20-30274. Pertenezco al grupo 1 de análisis fundamental de la conducta. Yo les estaré hablando sobre el análisis fundamental de la conducta. La conducta es la manera con la que los hombres se comportan en su vida. Por lo tanto, puede utilizarse también como sinónimo de comportamiento. En este sentido, la conducta se refiere a la acción de la persona en relación con su entorno y por tanto con su mundo de estímulo. Por tanto, debemos de entender por el comportamiento como todo aquello que hacemos, sentimos y pensamos. De modo que se puede cuantificar dicha conducta. Podemos destacar distintos parámetros en la conducta que a la hora de valorar tendremos que tener en cuenta, como son número o variedad de conducta, intensidad y frecuencia. Antecedentes y consecuentes de la conducta. Si queremos conocer también todavía mejor la conducta, tendremos que preguntarnos qué ha pasado antes de que el niño manifieste esa conducta, qué ocurrió después y qué personas estaban presentes. Existen dos tipos de antecedentes: antecedentes remotos y antecedentes próximos. Antecedentes remotos. Hacemos referencia a todo el pasado del niño, la historia de su aprendizaje anterior y de todo reporte de habilidades y conductas que dispone, ya que todo puede influir en la conducta presente. Antecedentes próximos. Hacemos referencia a las circunstancias actuales, tanto situaciones como lugares, momentos o personas. Para la modificación de la misma será fundamental identificarlos. Por otra parte, al igual que es importante delimitar qué sucede antes de la conducta, lo que sucede también va a ser fundamental y es por tanto a lo que llamamos consecuencia. Toda conducta que recibe un premio o una consecuencia agradable tenderá a repetirse en un futuro. Por el contrario, aquellas conductas que no sean reforzadas tenderán a extinguirse. Por tanto, para conocer aún mejor la conducta del niño o la niña, debemos preguntarnos qué ocurrió después de la actuación del niño, cómo respondemos nosotros y qué obtiene el niño de su comportamiento. Esto es cuanto a mi exposición. Muy buenas tardes, mi nombre es Nairi Pérez, mi matrícula es LR20 31-3. Yo le estaré hablando bajo el tema los árboles de la era moderna. Es habitual que los estudios experimentales, los principios básicos del aprendizaje se lleven a cabo en animales no humanos y en la tradición de la reflexiología. Podemos decir que los Rosmanes han definido la inteligencia en términos
de la capacidad para aprender. Esta definición recibió gran acepción de los psicólogos comparado a finales del siglo XIX y también al inicio del siglo XX. En las aproximaciones, los teóricos al estudio del aprendizaje tienen sus raíces en la filosofía de René Descartes. Antes de él, la mayoría de la gente pensaban que la conducta humana era determinada por completo por la intención que consiste y el libre albedrío. También podemos decir que no se consideraban que las opciones fueran controladas por el estímulo externo o las leyes naturales mecánicas. También estas investigaciones fueron el aprendizaje animal empezó a cobrar fuerza hace poco, más de 100 años. El impulso para estas investigaciones provino de tres fuerzas principales. La primera podemos decir que fue el interés por la cognición comparada y la evolución de la mente. También la segunda fue el interés en la forma en que opera el sistema nervioso, y también en la tercera fue el interés por desarrollar modelos animales para el estudio de ciertos aspectos de las conductas humanas. Esta parte ha sido sumamente importante, por eso que tenemos que ponerla en práctica. Ha sido cuanto por hoy, hasta que ha sido mi parte. Muchas gracias.